conexiones, uniones. En las estructuras de acero, digamos, es de los temas que mayor importancia reviste en un diseño, en las obras de estructuras de acero. ¿Por qué? Porque las conexiones, que como su nombre indica, son las que se encargan de unir un elemento con otro, por ejemplo, una viga con una columna, o una viga con otra viga, una cercha con una columna, son las responsables de que eso se cumpla. Es decir, que esas conexiones deben tener una capacidad de poder transmitir esas fuerzas de un elemento a otro. Si esa conexión falla, pues falla la estructura. De tal manera que las conexiones es de los elementos que hay que diseñar con mucho más cuidado y utilizan unos mayores factores de seguridad. Ahora, las conexiones son infinitas, las formas de hacerlas son muy variadas y por esa misma razón se vuelve un poquito complicado a poder abarcarlas todas. Inclusive en los programas de diseño están limitadas a ciertas conexiones que ya han sido comprobadas, están patentadas. Nosotros pues vamos a ver lo que se llama conexiones sencillas, ¿sí? Sin que la palabra sencillez significa que es poquito. O sea, sencilla es que vamos a ver lo básico. Entonces aquí, por ejemplo, estamos mostrando lo que es una armadura de techo. Esa armadura de techo, por un lado, está conformada por estas armaduras, que en este caso son en forma de arco. Esta estructura está tomada de canapro no, con fasucre, ¿sí? Una estructura en forma de arco. Entonces, en este caso, las conexiones arriba y abajo todas van soldadas. Esas armaduras se unen a unas columnas de concreto que son circulares, entonces ya hacen una unión también especial. Acá atrás pueden darse cuenta que la conexión metálica se une a una columna de concreto en la viga canal. Entonces vamos a mirar hoy cómo es el comportamiento de esas uniones y vamos a ver una serie de ejemplos, porque la única manera de aprender a diseñar uniones es ver las diferentes opciones reales que uno puede obtener. Acá, por ejemplo, estamos viendo otras conexiones mucho más complejas, como es la conexión del edificio de Cerro Matoso, diseñado especialmente para hacer el transporte de níquel. Esta es una estructura que fue diseñada en Canadá y se caracteriza porque las conexiones todas son atornilladas, con unas conexiones bastante complejas. Es un edificio de 5 pisos. Y ya estas uniones, que algunas se las he visto, pero para que veamos ya, ahora que vamos a entrar al tema de uniones, entonces las uniones en este caso se pueden hacer con pernos o tornillos. O sea, pernos y tornillos son dos términos sinónimos. ¿Está claro? No es que perno una cosa o que tornillos son otra. Pernos o tornillos son términos sinónimos. Entonces estos son los pernos o tornillos que están conformados por unas cabezas, usualmente son hexagonales, y ese perno atraviesa los elementos que va a unir, como se puede observar en esta. En esta se puede observar que aquí yo tengo un tornillo, tiene una tuerca, una cabeza en la parte superior y una tuerca en la parte inferior, que es la que se enrosca, tiene un elemento entre los dos que es una arandela, ¿sí? Para darle fuerza, darle mejor agarre. Entonces esto es lo que se llama un tornillo de alta resistencia con rosca en toda su longitud. Aquí es importante que nosotros tratáramos, por ejemplo, de visualizar cómo es la transmisión de carga. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. En cuanto a los tornillos que me refería, aquí tenemos una fotografía de diferentes tornillos, son tornillos galvanizados, y se puede observar con más claridad lo que les comentaba sobre la cabeza de los tornillos, ¿sí? Las cabezas son hexagonales. En este caso, pueden observar, por ejemplo, para este tornillo, que la rosca no está en toda la longitud, ¿sí? Sino que la rosca parte a partir de cierto punto.
Mientras que, por ejemplo, este tornillo, la rosca está en toda la longitud. Cuando la rosca está en toda la longitud, al unir una pieza con otra, entonces la parte crítica de la unión se presenta donde está la rosca. Ustedes saben que la rosca disminuye, como pueden observar aquí gráficamente, el diámetro de la rosca en el tornillo aquí va a ser mucho menor que el diámetro acá, ¿sí? Entonces, cuando las partes unidas están incluidas en la rosca, el área del tornillo se reduce. Mientras que si la parte está aquí en esta zona, entonces allí no se reduce. Es decir, acá diremos que la rosca está excluida de la unión y acá diríamos que la rosca está incluida de la unión. ¿A qué quiero llegar con eso? Que cuando la rosca está incluida, el área neta del tornillo se reduce, mientras que si acá está fuera, el área total se emplea en su totalidad. Entonces aquí pues también para verlo más de cerca, el diámetro en el vástago y este es el diámetro en la rosca. Este valor de acá es para indicar que es un diámetro neto mucho menor que el diámetro acá. Estaremos viendo cómo se calcula. Bien, entonces los pernos se clasifican en tres grandes grupos. En cuatro grandes grupos. Tornillo grado 1. Grado 1, en la norma ASTM americana, se clasifican como aceros A307. En nuestra norma SAE de ICONTEX, normas técnicas colombianas, se conocen como calidad SAE grado 1. Y en los americanos, en la ASTM lo conocen como acero A307. Miren que el punto de influencia de estos tornillos es de 420 megapascales, o 60.000 libras por pulgada cuadrado. Observen ustedes que el tornillo de menor resistencia tiene una resistencia igual a la de las varillas de acero que se utilizan en concretos reforzados. El otro tornillo es el grado 2, que se llama también SAE grado 2 A307. Pero ya la resistencia aquí, atención, aumenta a 5.200, o sea, 520 megapascales, o 74.000 PSI o libras por pulgada cuadrada. Yo esta conferencia se la voy a pasar a su correo. Vienen los pernos de alta resistencia que se clasifican como grado 5 y grado 8. Aquí tenemos el grado 5 en nuestra norma ICONTEX, mientras que en la norma ASTM se llama acero A325. La norma es A325, el grado 5. Y miren que la resistencia a tensión de esos tornillos es de 8.430 kilogramos centímetros, o sea, 843 megapascales. Y está el tornillo grado 8, que es el de mayor resistencia. Grado 8 es acero A490. Miren, la resistencia aquí es 10.550, o sea, 1.055 megapascales. Entonces, resumiendo, el grado 1 es de 420 megapascales la resistencia a la tensión. El grado 2 es 520 megapascales. El grado 5 es 843 megapascales y el grado 8 es 1055 megapascales. Entonces solamente se habla de 4 grados, o sea, no existe grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿de acuerdo? Cuidado, van a cometer ese error. Son simplemente, ¿por qué razón? No sé, pero los grados son grado 1, grado 2, grado 5 y grado 8. Y los tornillos que se consideran 100% estructurales, que se recomiendan el uso, son los grados 5 y los grados 8. Los grados 5 y los grados 8 son los que deben utilizarse ya en uniones estructurales propiamente dichas. Bien, ahora, ¿cómo falla un tornillo? Entonces vamos a estar viendo los tornillos, dependiendo de qué tanto se le apriete, pueden fallar por fricción o pueden fallar por aplastamiento. Además de eso, las uniones tipo aplastamiento pueden fallar por cortante en el perno o por aplastamiento entre el perno y la placa. Además de eso, puede haber desgarramiento de la placa de unión.
Y el otro tipo de fallas que se pueden presentar, o de esfuerzo que se pueden presentar en estos niveles de tensión. Entonces, son dos, digamos, hablemos de uniones tipo fricción, que vamos a mencionar ahora, y viene la tipo aplastamiento. Cuando se habla de unión tipo aplastamiento, entonces las tipos de aplastamiento pueden fallar por cortante interno, por aplastamiento entre perno y placa y por desgarramiento. Y la otra es cuando el tornillo está sometido a una tensión directa. Entonces aquí, para ir acercándonos un poquito a los conceptos, la primera es la unión tipo fricción. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando usted va a unir, por ejemplo, esta platina con esta platina, entonces simplemente las dos platinas las perfora y le pone un pasador, ¿de acuerdo? Le pone un pasador. Acá coloca la tuerca. Como esto es una rosca la que tiene, entonces en la medida que usted aprieta la tuerca, esta rosca va generando una tensión en el tornillo, ¿sí? Porque lo que es una helicoidal lo que genera la rosca. Entonces, a la medida que usted va apretando la rosca, va a generar una fuerza de tensión, que es esta fuerza normal que aparece aquí. Esa fuerza normal es una fuerza de apriete entre estos dos elementos. Esa fuerza de apriete N multiplicada por la fricción, el coeficiente de fricción de los dos tornillos, da lo que es la resistencia a la fricción, o sea, la fuerza de fricción. Entonces, el apriete del tornillo genera una fricción. Esa fricción, ¿cómo se calcula? Pues multiplicando el coeficiente de fricción, mu, que es más o menos 0.25, por la fuerza de tensión que usted haya agregado en el apriete. Entonces, esta fuerza de fricción, al ser mayor que la fuerza cortante que esté actuando, hace que esa unión trabaje como tipo fricción y no haya deslizamiento. Por eso se habla de fricción. No hay deslizamiento entre esta platina y esta platina, o sea, entre un miembro y otro. Entonces, ese es el unión tipo fricción. Las uniones tipo fricción se utilizan cuando usted necesita que la estructura sea bastante firme, que sea rígida, que no se mueva. Las uniones que nosotros utilizamos en las estructuras de edificios, en la armadura, usualmente no son la tipo fricción, sino son la tipo aplastamiento, que vamos a ver enseguida. Porque no necesitamos esa, pero para algunos casos en particular sí se requieren uniones tipo fricción. Entonces, cuando la unión es tipo aplastamiento, ¿qué ocurre? Que cuando usted aplica la carga en esta placa, y este se transmite a través del tornillo a esta otra placa, ¿sí? Entonces esta fuerza B se transmite a esta otra fuerza, a este otro elemento con la misma fuerza. ¿Y qué pasa? Que en la pega entre un tornillo y otro, ¿qué es lo que ocurre? Hay una fuerza que trata de partir, de cortar ese tornillo en este punto. ¿Sí? Por esa razón, esa falla en el tornillo se llama falla por cortante. ¿Y por qué? Porque la unión tipo aplastamiento lo que permite es que este elemento haga contacto con la placa. O sea, los elementos se deslicen. Al deslizarse, la placa se pone en contacto con el tornillo y al ponerse en contacto con el tornillo, por un lado, se puede generar una fuerza cortante en el tornillo. En este caso, esa fuerza cortante será igual a la fuerza, el esfuerzo actuante por el área del tornillo. O sea, para el cortante, me interesa es el área. ¿Quién resiste la fuerza cortante? El área del tornillo, o sea, a sub B, área de cortante. Y multiplicada por el esfuerzo resistente de ese tornillo a cortante, me dará la fuerza total que puede resistir ese tornillo, y esa fuerza debe ser mayor que la fuerza actuante. Entonces, esta es la forma. Miren ustedes que las fórmulas para el diseño de conexiones son supremamente sencillas. Son simplemente las ecuaciones de resistencia de materiales. Sigma igual a P sobre A. Acá se puede ver una gráfica de un ensayo que se hizo en un tornillo que falla por cortante. Entonces, este es el área que resiste el tornillo. Esta parte que ustedes ven acá, así torcida, es porque cuando usted aplicó la fuerza, esta fuerza aquí, la fuerza que se transmite de un elemento al otro, se genera una carga aquí y otra acá. Entonces hay un aplastamiento, o sea, la carga trata de aplastar, el tornillo trata de, cuando la placa se une, la placa trata de aplastar al tornillo, a la vez que el tornillo también trata de aplastar a la placa, o sea, es un contacto aquí entre los dos puntos, ¿sí? Por eso se llama unión tipo aplastamiento. Cuando un elemento
se junta con el otro, entonces lo que va a ocurrir es tratar de aplastar. Por eso se llama uniones tipo aplastamiento. Entonces, una unión tipo aplastamiento, que es la que permite un deslizamiento entre el tornillo y la placa de contacto, genera o falla por cortante en el tornillo o falla por aplastamiento entre el tornillo y la placa. Vamos a ir mirando más con detalle estas cosas. Entonces, para la unión, para la falla por cortante en el tornillo, esta que tenemos acá, estoy repitiendo el dibujo. Entonces, de esta ecuación sale que la carga, esta F, digamos, es la carga última aplicada, PU menor o igual a la carga resistente. Esa carga resistente la vamos a llamar phi Rn. Entonces, ya para el diseño, ya estas son ecuaciones de la norma. Esta es la ecuación de resistencia de materiales, o sea, la ecuación tal y como se comporta la estructura, ya con factores de seguridad y tomando en cuenta una serie de aspectos prácticos. Entonces tenemos que esa fuerza resistente de la conexión del tornillo va a ser igual a phi, que es un factor de seguridad, factor de subresistencia, así como hablamos del phi en la viga de 0.9. Aquí el phi vale 0.75. M es el número de tornillos que tengas en la unión. Acá pues tenemos en el dibujo uno solo. A sub P el área del tornillo. Y 0.5 FU es la resistencia acortante del tornillo. ¿Sí? 0.5 la tensión máxima de los tornillos. Cuando la rosca está excluida. Si la rosca está incluida, entonces, acuérdense lo que les explicaba, cuando la rosca está incluida, lo que ocurre es que donde está la rosca, el área se reduce. Entonces, ¿cuánto se reduce? La norma para efectos prácticos, repito, para efectos prácticos, toma 0.8 el área total. O sea, reduce en un 20% el área del tornillo independientemente del diámetro del tornillo. Ahí en el libro, en la conferencia, está la opción que calcula el área de la rosca para cada diámetro de tornillo. Pero ya en los efectos prácticos, simplemente para el diseño, la capacidad acortante de un tornillo es igual a phi por el número de tornillo por 0.8 a sub b, que es el área reducida, y por 0.5, que es la resistencia acortante. Si multiplicas 0.8 por 0.5 te da 0.4. Entonces la ecuación, para hacerla más sencilla, queda como m a sub b por phi por 0.4 f sub u. Pero no significa que el factor no significa que 0.4 sea la resistencia acortante. La resistencia acortante es 0.5. Solamente que multiplicada por 0.8 me da 0.4. Y la falla por desgarramiento, que es simultánea, lo que muestra lo siguiente. Cuando usted aplica esa misma carga que le estaba mostrando anteriormente, cuando usted aplica la carga, este tornillo, esta fuerza que está aquí, se transmite, porque como él se desliza, se transmite acá. Entonces, este tornillo se pega, se pone en contacto con la placa, ¿sí? Esto que ven en negrito aquí es el aplastamiento que trata de producirse. Por esa razón se habla de aplastamiento. ¿Y ese aplastamiento qué genera? Genera una deformación paulatina. O sea, en la medida en que la fuerza te vaya aumentando, esta deformación se va haciendo mayor. Y esa deformación máxima se permite ya en exceso igual a 2 veces el diámetro del tornillo. Esa es la deformación máxima permitida en una conexión. ¿Por qué? Porque miren que cuando él se deforma, la unión no ha fallado, simplemente ella se afloja, pero no ha fallado porque el tornillo está unido con la placa. Y este es el fenómeno que se puede dar cuando la carga se va alejando, ¿no? Se va aumentando. O sea, este punto, a medida que se desgarra mucho, se une con esta. Y este punto se puede unir con esta. Entonces hay un desgarramiento. ¿Sí? Si esta distancia de este tornillo al borde es muy pequeña, decimos que la falla es por desgarramiento en lugar de aplastamiento. Este desgarramiento se mide con la distancia LC. LC. Y acá se puede observar de un ensayo real
lo que ocurre cuando usted, por ejemplo, genera un aplastamiento, ¿sí? Este es el aplastamiento, o sea, el tornillo, miren que aquí el tornillo se pegó contra la placa y miren cómo la deformó, ¿sí? Formó esta elipse. Igualmente acá, miren cómo acá se deformó totalmente, ¿sí? Genera un aplastamiento en el borde de la placa. Entonces, aquí falla por aplastamiento de la placa. Ahora, tengan en cuenta, ¿quién es más resistente, el tornillo o la placa? Pues es la placa. Perdón, el tornillo es mucho más resistente, por lo que ya vimos. Acuérdense que las placas, la máxima resistencia de las placas de los perfiles es grado A36 y grado A50. O sea, estamos hablando de 252 megapascales o 350 megapascales. Mientras que ya vimos que la resistencia mínima de un tornillo es 420 megapascales. Eso me garantiza a mí de que la falla no se va a presentar por el tornillo, sino el que va a fallarme es la placa. Acá, para mostrar que en esa misma unión, después que se generó el aplastamiento, el tornillo falló, ¿sí? Entonces, esta es la falla cortante en el tornillo. Aquí se puede ver gráficamente cómo quedó, ¿sí? Entonces es bueno que visualicen bien, ¿sí? Visualicen simultáneamente las dos fallas que se pueden presentar. O bien cortante en el tornillo, falló primero el tornillo, o bien aplastamiento de la placa, falla la placa. Entonces, son dos posibles fallas, o lo una o la otra, pero simultáneamente no se dan. Es decir, hay un aplastamiento progresivo, pero al final uno de los dos debe fallar. Para efectos del cortante, para la falla por cortante o desgarramiento, la norma dice lo siguiente, para efectos de la falla por aplastamiento. Cuando el tornillo está muy cerquita del borde, quiere decir que este valor de LC que les mencionaba, LC es distancia libre al borde. Si esta distancia es menor o igual a 2 veces el diámetro del tornillo, la falla se presenta por desgarramiento. Y esta es la ecuación que se utiliza para ello. Más adelante les voy a mostrar un detalle para que tengan idea de cómo es esa falla. Y cuando esa separación LC entre un tornillo y el otro es mayor de 2 veces el diámetro y la separación entre un tornillo y el otro es 3 diámetros, repito, la separación al borde que sea mayor de 2 veces el diámetro del tornillo y que la separación entre un tornillo y otro sea mayor de 3 diámetros, entonces la falla es por aplastamiento, no hay desgarramiento y la ecuación es esta que aparece acá. Entonces, falla por desgarramiento y falla por aplastamiento. El otro tipo de falla, esto ahora que estemos viendo una fotografía y unos gráficos, vamos a tratar de ir visualizando. Un momentito, disculpe, devuelve un momento, por favor. Dígame. Devuelva la diapositiva anterior, por favor. Muy bien. ¿Esta? Sí, señor. Dígame. No, iba a mirar una cosa. Ya, gracias. Ok. Repito, más adelante vamos a seguir en esto, ¿no? Estoy mostrando aquí pues las ecuaciones básicas de diseño. Como se pueden dar cuenta, son ecuaciones muy sencillitas y el uso es supremamente sencillo. Ahí lo importante cuando usted va a diseñar una unión es que usted mira cómo la va a hacer, ¿sí? O sea, porque hay muchas maneras de hacer una misma unión y de acuerdo a como usted la haga, es posible que los tornillos les vayan por cortante o que les vaya por aplastamiento. Entonces, usted es que tiene que definir. Por ejemplo, cuando unimos esta canal U, ¿sí? Con este elemento que eso es, por ejemplo, en los puentes colgantes, aquí va un cable. Entonces, cuando usted une esta canal con esta platina a través de estos dos tornillos en la forma como están dispuestos, entonces, al aplicar la carga hacia arriba y esta iría hacia abajo, ¿qué clase de falla se presentaría en el tornillo? Tensión, ¿cierto? Entonces, esa es una falla por tensión. Entonces, ¿cómo es la falla por tensión? Miren, aquí la pueden ver más detalladita. Te está jalando para acá, te jala para acá,
entonces hay tensión directa. O sea, el área del tornillo es la que soporta la carga. Entonces, ¿cómo es la ecuación de falla? Pues simplemente será el esfuerzo que resiste la tensión en el tornillo multiplicado por el área neta del tornillo. ¿Por qué área neta? Porque aquí sí es claro de que en ese punto está la rosca, ¿sí? Y ahí se ha reducido el área del tornillo. O sea, cuando el extremo está roscado, el área del tornillo se reduce. Entonces, siempre que estemos trabajando con uniones de tornillos sometidos a tensión con extremo roscado, esa área se reduce y el área neta que les comentaba, esta área neta se puede calcular como el producto de pi por diámetro menos 0.9743 sobre n. Esas son ecuaciones obtenidas de ensayos de laboratorio, ¿sí? Pero simplemente este valor que está aquí adentro es el K que aparecía allá, o sea, es el diámetro neto. Todo esto que está aquí es simplemente el diámetro neto, o sea, el valor de K. N es el número de hilos por pulgada lineal, o sea, N es un número que va asociado al diámetro del tornillo y el fabricante le dice cuánto es el valor de N para cada diámetro. Sin embargo, también para simplificar el problema y no tener que estar pensando cuánto vale N para cada diámetro, porque acuérdense que cuando uno va a calcular, no sabe qué diámetro va a usar. Entonces, para simplificar eso, dice, mire, no, olvídese de esta área neta. Simplemente tome 0.75 FU. ¿Sí? De una le reduce todo esto a 0.75. Así como allá poníamos punto 4, ¿recuerdan? Acá se pone 0.75. Entonces, con esta se calcula que la resistencia de atención de un tornillo no debe ser mayor de 0.75 FU por A sub P, o sea, el phi sigue valiendo 0.75. 0.75 FU, que es la resistencia máxima que puedes utilizar a la tensión del tornillo, y A sub P será el área del tornillo. Miren que nuevamente la ecuación es esfuerzo igual a P sobre A. Y aquí está un resumen de los valores de los esfuerzos permisibles que les comentaba. Por ejemplo, para un tornillo grado 2, norma A307, el FU medido en KSI, o sea, en unidades inglesas, es 60 KSI, o sea, 60.000 libras por pulgada cuadrada. Eso en unidades en el sistema MKS es 4.220. En megapascales es 422. Entonces, la resistencia de tensión sería 0.75. Entonces yo multiplicaría 60 por 0.75 que me da 45. Y en el caso del sistema MKS sería 4.220 por 0.75 me da 3.165. Así se calcula la resistencia permisible a tensión del tornillo. Si es grado 5, tendríamos que el KSI, la resistencia última es 120, multiplicada por 0.75 da 90. Y en el sistema MKS, 8.440 multiplicado por 0.75 da 633. Y así para el grado 8, similar. Esos son esfuerzos a tensión, esfuerzo permisible a tensión. Estos datos ya están corregidos en la conferencia que les voy a pasar, ¿de acuerdo? Ya están corregidos, o sea, están actualizados a la norma, al sistema internacional. En el esfuerzo cortante, entonces, si la roca está excluida, el esfuerzo cortante dijimos que era 0.5 FU, y si la roca está incluida es 0.5. Entonces, repito, roca excluida, el esfuerzo permisible cortante es 0.75 FU, y la roca incluida, el esfuerzo cortante es 0.4. Entonces, 0.5 multiplicado por FU, estos FU que están aquí, está dando estos valores que aparecen acá. Entonces, esfuerzos resistentes a tensión y esfuerzos resistentes a cortante. Si esos esfuerzos los aplicamos a cada diámetro del tornillo, entonces podemos calcular cuánto resiste a tensión un tornillo y cuánto resiste a cortante un tornillo. Por ejemplo, aquí tenemos tornillos, los tornillos más comerciales son media pulgada de diámetro, 5 octavos, 3/4 de pulgada, 7 octavos, 1 pulgada, 1 1/4 y 1 1/2. Esos son los diámetros más comerciales de tornillo. Aquí aparece el diámetro en centímetros de esos mismos tornillos.
el área correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tornillo de 7/8 de pulgada, el diámetro de ese tornillo es 2.22 centímetros. El área es 3.88 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto me resiste ese tornillo a tensión? Entonces, si es grado 2, me resiste 9.21 toneladas. Y si es grado 5 me resiste 18. Y si es grado 8 me resiste 23 toneladas. Un solo tornillo a tensión. Ese mismo tornillo sometido a cortante y la rosca está incluida resiste 4.91 para grado 1 o 2. Para grado 2. Para grado 5, el tornillo de 7/8 me resiste 9.82 toneladas si es rosca incluida y 12.22 si la rosca está excluida. Si es grado 5, 15.35. ¿Sí? Entonces, por hacer un ejemplo así muy rápido, para que me digan, la carga acortante en una unión es de 30 toneladas. ¿Cuántos tornillos de 7/8 debo usar? Grado 5, rosca incluida, rosca excluida. Entonces simplemente me voy a la tabla y yo veo, bueno, un tornillo de 7/8, grados 8, grado 8, rosca excluida, me resiste 15 toneladas, 15.35 toneladas un tornillo. Como la carga que se va a aplicar son 30 toneladas, significa que yo necesitaría 2 tornillos. O sea, con 2 tornillos yo suplo el requerimiento de que esa unión que va a soportar 30 toneladas se me comporte en forma adecuada. Entonces, esto es para que se den cuenta lo sencillo que es el diseño de las uniones en ingeniería. Lo que es complicado es que usted defina previamente cómo va a ser la unión, pero ya es cuestión suya que usted lo define mediante un gráfico bien claro. Bueno, este tema que viene ya es para soldadura, vamos a pasarla porque no vamos a enredar las dos cosas. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos de uniones. Nuevamente, permíteme un segundito, por favor. Permíteme un segundito, quiero mirar algo. No, lo tengo aquí. Bien. Bien, entonces, voy a trabajar directamente sobre esta para que observen. Entonces, por ejemplo, todas estas gráficas son familiares para ustedes, ¿cierto? Simplemente que le estamos aplicando ya para cada caso. O sea, allá las veíamos, ahora ves cómo se diseña. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera esta unión, que es una unión, una armadura espacial, usando unos elementos muy sencillos que son unos tubos pequeños y que se unen en el extremo, como simplemente el extremo de cada tornillo se aplasta con una pinza, con una placa, ¿sí? Se aplasta y se le hace un huequito y se une, aquí está el huequito, se une con un tornillito. Esta es una forma muy artesanal, pero muy efectiva para una unión sencilla, ¿sí? Entonces, si usted aplica aquí una carga hacia acá de tensión o de compresión, el tornillo pues queda sometido a un esfuerzo cortante. Vamos a ver si busco un dibujo mejor aquí, vamos a usar otro dibujo acá mejor. En este. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta unión aquí corresponde a una unión de un pórtico de este edificio en donde se están utilizando uniones de vigas con columnas atornilladas. Vamos a copiar este y así nos podemos estudiarlo con...
Que no se une, hay que romper. Bien. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Aquello que estamos explicando de los cortes, vamos a ir mostrándolo de una forma mucho más práctica, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos okay. Bien, entonces, tengamos, por ejemplo, esta viga, que están viendo la proyección del elemento, una viga unida a una columna. Repito, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, digamos que esta estructura forma parte de un pórtico, ¿verdad? Entonces, si es tal, ya sabemos que esta viga pues va a soportar una determinada carga, ¿sí? Una determinada carga, y pues al final esa carga ¿en qué se traduce? Se traduce nada más y nada menos que en una fuerza aquí, digamos así. Esta es una fuerza cortante que se va a transmitir en este punto, ¿sí? Entonces, esa fuerza se une aquí. ¿Y quién la resiste? La columna. Entonces, la columna debe responder en sentido contrario con una fuerza de igual magnitud, acción y reacción, ¿sí? Esa es la misma fuerza B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite esta fuerza B de la viga a la columna? Se transmite en este punto, ¿cierto? Este es el punto, digamos, este sería el punto de encuentro entre esos dos elementos. Entonces, ¿cómo uno esta carga B con esto? Entonces, mediante estos tornillos que estamos dibujando aquí. Entonces, aquí te tiene, voy a colocarle ahora un colorcito. Entonces, aquí usted tiene un tornillo, aquí tiene otro tornillo, otro tornillo. ¿De acuerdo? Entonces, qué está pasando? Que en este punto, esta fuerza se va a transmitir aquí, en este punto. Lo mismo, esa misma fuerza en este tornillo. Y en este otro. En este ejemplo tenemos cuántos tornillos, tenemos 1, 2 y 3 y del otro lado tenemos 3 también. O sea, hay en total 6 tornillos. Entonces, ¿qué esfuerzo se presenta en este punto? Entonces, aquí vemos claramente de que se trata de cortar el tornillo en este punto, ¿cierto? O sea, aquí se trata de cortar el tornillo. Entonces, diremos que ese tornillo está sometido a cortante. Permítame un segundito.
Algo. Bueno, disculpen. Entonces, decíamos que el tornillo está sometido a tornillo a cortante. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones aquí para, o sea, las mismas que vimos, vamos a resumirlas acá en unas más prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo esta fuerza B que tengo aquí, vamos a llamarla BU porque son cortantes últimos. Esa fuerza cortante es resistida por quién? Por los tornillos, ¿cierto? Entonces, esa fuerza cortante debe ser menor o igual a quién? A la resistencia de esos tornillos a cortantes. Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza resistente a cortante? Será igual a el phi, que ya sabemos que es un factor de reducción que vale 0.75. Ahora, ¿por cuántos tornillos hay? 1, 2 y 3 y el otro lado 4. Entonces hay n tornillos. En este caso, n valdría 6 tornillos. ¿Sí? Por el área. Entonces el área del tornillo. ¿Sí? Entonces simplemente saber cuánto es el área de cada tornillito. Esta área. Entonces será A del tornillo a sub P, la P de perno, ¿sí? O a sub T. Entonces ese es el área del tornillo, N veces. Y recuerden también la ecuación de que esfuerzo es igual a carga sobre área, ¿cierto? Por lo tanto, carga será igual a esfuerzo por área. Eso es todo lo que estamos aplicando aquí. ¿Sí? No hay más nada. Estamos aplicando simplemente la ecuación más simple del mundo, que es esta. Entonces, aquí, pues, área, n veces a sub p, y lo multiplico por quién, por el esfuerzo, ¿quién? El esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible. Entonces, cuánto resiste un tornillo acortante? Entonces, cuando la roca está incluida, observen ustedes, en este caso, que usted tiene aquí el tornillo, ¿sí? Entonces, la carga que usted está aplicando está aquí. Entonces, en ese punto de corte, la roca está incluida y entonces el área que está aquí es reducida. Entonces, por eso, ¿en cuánto se reduce? Entonces la norma dice, mire, utilice 0.4 veces F sub U. ¿Quién es F sub U? Hola, adelante, ¿qué más? ¿Cómo está? Discúlpenme. ¿Está? Bien, entonces, miren lo sencillo que es, ¿verdad? Resistencia a cortante será igual a phi, que es factor de reducción, por n número de tornillos, a super el área del tornillo. Y punto 4 es la resistencia. Vamos a suponer, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, sencillito, para este ejemplo. Sí, vamos a hacerlo así. Yo creo que se aprende más en esta forma. Hacerlo muy práctica. Vamos a suponer que el valor de BU, que la fuerza de BU que se obtuvo aquí, sea de 350 kilonewton. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que debe soportarse el tornillo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos analizando acá, bueno, hago una aclaración. Estamos hablando de unión tipo fricción y unión tipo aplastamiento. Ya dijimos que las uniones fricción solamente se utilizan para casos muy especiales y hay que especificarlo. Nosotros acá, mientras no se diga lo contrario, estaremos en las uniones tipo aplastamiento. Y la unidad de tipo aplastamiento dijimos que producen los siguientes tipos de fallas. Cortante en el tornillo,
aplastamiento entre tornillo y placa o elemento de unión. Y puede haber desgarramiento. Okay. El otro tipo de unión de estas sería cuando hay tensión. No es el caso en este momento. Bien, entonces, en este caso tenemos que esta fuerza cortante vale 350 kilonewton. Y nosotros queremos saber cuántos tornillos debemos utilizar. Vamos a suponer que la pregunta sea ¿cuántos tornillos? Entonces, usted está en la libertad de escoger ¿qué? El diámetro del tornillo después coger el diámetro, puede escoger, esta phi no es esta misma phi, ¿de acuerdo? Diámetro del tornillo. Este phi es factor de 0.35. Diámetro del tornillo, puede escoger la resistencia del tornillo. O sea, ¿cuánto es el FU? Y cuando habla de esto, está hablando de qué? Del grado. El grado de que tornillo, si es grado 1. Entonces, cuando hablamos de grado, vamos a ir recordándole. Hablamos de grado 1, de grado 2, de grado 5 y de grado 8. Y de eso dijimos que los más utilizados son los grado 5 y 8. Bien, entonces, ya le abrieron. No, Lisa. Marta, ahí está el muchacho del aire, mejor. Abre la puerta. Entonces, si nosotros vamos a iniciar, ahora sí quiero que me ayuden. Entonces, ¿qué debo escoger primero? El aire de nosotros, de cuál nosotros. ¿Qué podemos hacer para calcular el número de tornillos? O sea, ¿qué debemos escoger? A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Qué harían ustedes para eso? Miren que ya tenemos aquí planteada la ecuación, ¿cierto? Ya tenemos planteada la ecuación que debemos utilizar. A ver, escucho. Ay, parece que a usted definitivamente no le gusta participar en clases tan fuera de órbita, caramba, qué cosita. Uno explicando y parece pues que uno hablar en el aire y quieren todo masticado, no quieren participar, no quieren. Entonces, para yo calcular, pues escojo un diámetro, puedo escoger un diámetro, entonces yo digo, voy a suponer que voy a coger un diámetro de 5 octavos de pulgada, grado 5. Entonces, el área de cada tornillo para 5 octavos es 2 centímetros cuadrados. En grado 5 me dice que el FU, buscando en la tabla, es 844 megapascales.
Entonces, en esta ecuación, como tengo el BU debe ser mayor que phi Rn, el BU sería 350 y puedo despejar el valor de n. Entonces, el valor de n sería igual a quién? A B sub U sobre phi A sub P por punto 4 FU. Bien, entonces reemplazando, es lo que mejor para no perder tiempo, entonces sería B sub 350 serían 350 kilonewton multiplico por 1000 para convertirlos en newton. Sobre el phi que vale 0.75 por el área del tornillo que son 2 centímetros cuadrados, o sea 200 milímetros al cuadrado por punto 4 por FU que es 844. Eso es newton por milímetro cuadrado. Hagamos la operación. 6.91. ¿Cuánto? 6.91. 6.91. O sea que lo llevaríamos a cuánto? A 7. O sea, son 7 tornillos necesitaríamos. O sea que en este dibujo tendríamos 1, 2, 3 y 4 en el otro lado. Perdón, 3 y 3, 6. Nos estaría faltando, ¿cierto? O sea, 6 tornillos no es suficiente, necesitaríamos mínimo 7. Y 7, pues en este caso sí lo redondearíamos a 8 porque es uno de cada uno. Es decir, vamos a mostrar, si mostráramos de frente esto, tendríamos lo siguiente. Digamos que esto que tengo aquí dibujado es esta placa que se ve aquí. ¿De acuerdo? Este rectángulo que miré aquí es la placa esta de frente, que está soldada al perfil. Allí llega, allí estará el perfil, vamos a dibujar el perfil. Entonces, esto que tengo aquí es quién, es esta viga, ¿sí? El perfil en I. Y los tornillos que estamos utilizando, entonces, ¿serían cuál? Dijimos que tendríamos que usar 8, pues yo podría utilizar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que esta placa ya la hago un poco más grande. Claro, esta placa la hago mucho más grande. Porque no me es suficiente para colocar. Es decir, que sería así. La placa la hago más grande para que me pueda servir. Entonces, aquí yo tengo que 8 tornillos número 5, grado 5, me dan una resistencia de ¿cuánto?
Entonces, como yo cogí 8 tornillos para la unión, entonces vamos a ver cuánto me resisten los 8 tornillos. Entonces simplemente es irnos a la ecuación esta, ¿cierto? Simplemente multiplicar phi Rn, phi que es punto 75 por n que es 8 por a sub p que es 2 centímetros por punto 4 por fu. Vamos a hacer la operación esa, a ver cuánto nos da. Ya tenemos phi que es punto 75 por n que es 8 tornillos por a sub p que es 200 milímetros cuadrados por punto 4 y por 844. Eso lo divido entre 1000 para que me dé en kilonewton. Me estaría dando 405 kilonewton. Y ese valor es mayor que el cortante último que dijimos que era 300. Para que aprendan a manejar las dos situaciones, ¿no? Esto, aquí lo que hice fue un diseño, porque en el diseño, pues, el diseño calcula el número de tornillos o el área. Ahora, usted puede cambiar el diámetro del tornillo dependiendo de las necesidades, ¿sí? Si da mucho tornillo, puede aumentar el área del tornillo. Si da muy poquito, puedes disminuirlo. Y de igual manera puedes aumentar o disminuir el grado o resistencia del tornillo a usar. Pero miren ustedes que el diseño es realmente sencillo. Hay que entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, aquí hemos diseñado una conexión a cortante, ¿sí? Para este caso particular. Ahora, si aquí apareciera un momento, una fuerza, voy a repetir este dibujo. Entonces, si además de la fuerza cortante, usted tiene la presencia de un momento, entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué se traduce el momento? El momento simplemente cuando usted aplica, el momento, ya sabe que hay tracción arriba, ¿cierto? Eso lo aprendió de estática. Y si este es un momento, entonces ese momento tracción arriba y comprime abajo. O sea que aquí quedaría una tracción en este punto y acá abajo generaría una compresión. Entonces, ¿qué significa eso? De que estos tornillos van a estar sometidos a tensión. Vamos a cambiarle el color. Tampoco se ve bueno. Y ya de abajo sería compresión. Ahora, la compresión abajo, mire que los tornillos que están arriba, sobre todo este, ese está sometido a la máxima tensión del caso. Este que está en el centro, a lo mejor la tensión es cero, porque está en el centro, si está en el eje neutro. Mientras que el de abajo, teóricamente estaría sometido a compresión, de acuerdo a lo que estamos diciendo acá. Pero miren que aquí no hay compresión en el tornillo porque esto simplemente es un hueco, ¿sí? Entonces simplemente cuando se comprime, lo que comprime en la placa esta, se comprime con el perfil solamente. O sea, hay un aplastamiento entre la viga y la columna. El tornillo no sufre aplastamiento, no sufre compresión en este caso. Entonces, en esta unión especial en la cual hay cortante y hay momento, ¿qué pasa? Pues que además de la fuerza cortante esta que se va a transmitir aquí en cada uno de esos tornillos, se produce
en la parte de arriba una tensión debido al momento. Aquí en este punto no hay tensión, digamos que sería cero. Y abajo, teóricamente habría compresión, pero ya dijimos que no hay compresión porque simplemente este elemento se apoya en esta a través de la placa y eso no aprieta. Entonces aquí la compresión es cero en el tornillo. ¿Qué significa eso? Que en esa unión tenemos tornillos, los que están acá arriba están sometidos a fuerza cortante y a fuerza de tensión. ¿Sí? Ya tendremos un tornillo especial B y T. Mientras que el de abajo está sometido únicamente a fuerza cortante debido a que la compresión es cero. Y acá este solamente estaría sometido a fuerza cortante. Cuando hay compresión y tensión, entonces ya, cuando hay compresión y tensión, hay que entonces ver cómo mezclamos, o sea, cómo hacemos para que el tornillo me resista al mismo tiempo una fuerza de cortante y una fuerza de tensión que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces volvamos a la página anterior para mostrarles que este es un caso que también se puede presentar. Bien, entonces fíjense que en esta forma hemos analizado la fuerza cortante que se puede transmitir en una conexión. Ahora, aprovechemos el ejercicio, este ejercicio que tenemos, y ya aquí hemos chequeado cortante, ¿cierto? Ya aquí hemos hecho el análisis de la fuerza cortante en el tornillo. Pero esta misma fuerza cortante que estamos aplicando acá, esta que tenemos aquí, ¿qué va a hacer? Que estos tornillos que están aquí, al apoyarse en la placa, va a tratar de ¿qué? De agarrarlo. Bueno, creo que el dibujo debería ser al revés, ¿no? Vamos a ver. Cuando yo transmito la carga, entonces, más bien esto va a tratar de así. Este es el aplastamiento entre el tornillo y el perfil. Igualmente ocurre con los de arriba. Entonces, además de esto, tenemos lo que llamamos aplastamiento. Aplastamiento. Entonces, hay que chequear el aplastamiento. El LC de que hablamos es simplemente la distancia del borde del tornillo. Este es el LC. Entonces, este valor de LC no puede ser, el LC, lo ideal es que sea mayor o igual a 2 veces el diámetro para evitar desgarramiento, o sea que esto se vaya a desgarrar hasta acá arriba. ¿Sí? O sea, para evitar este desgarramiento, esta separación LC, estamos hablando, debe ser mayor que D. Y fíjense ustedes que cada uno de estos están aplastando, se están aplastando. Este de acá arriba es el que trata de salirse. Entonces, ahí hay aplastamiento. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la resistencia a aplastamiento de esa conexión? O sea, ¿cómo garantizamos de que esto no se va a desgarrar ni que se va a cortar, se van a salir los tornillos? Entonces, para eso vemos la parte de aplastamiento. Voy a ver si logro copiar esto.
Me lo copió. A ver, para que lo vean mejor. Volvamos. Eso. Bien, entonces vamos a chequear aquí que aplastamiento. Aplastamiento, ¿dónde? Entre tornillo y placa. Entonces, ya dijimos que por un lado, por un lado teníamos que había una fuerza cortante, ¿cierto? Y esa fuerza cortante fue calculada y con eso diseñamos y llegamos a ¿qué? Llegamos aquí a diseñar con 8 tornillos de 5/8 grado 8, grado 5. Ya eso está resuelto. Ahora vamos a chequear el aplastamiento. Vamos a ver si no hay aplastamiento. Entonces, ¿el aplastamiento qué será? Entonces, simplemente la carga cortante U es menor o igual a la resistencia al aplastamiento. Para aplastamiento, está escribiendo un poquito raro. Para aplastamiento, entonces la ecuación es phi por 2.4 D por T por el FU. Esta es la ecuación para aplastamiento siempre y cuando se dé el caso de que el LC, esta distancia LC, sea mayor de 2 veces el diámetro y que la separación entre tornillos sea mayor de 3 veces el diámetro. O sea, esta distancia de aquí a acá es S. 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 Esa separación debe ser mayor de 3 veces el diámetro con el fin de garantizar que no haya falla por desgarramiento y no por aplastamiento. Entonces, hagamos el cálculo. Entonces, aquí tendríamos, veamos cuánto resiste aplastamiento. Entonces, tendríamos phi que vale 0.75 por 2.4 por el diámetro del tornillo, que son, dijimos que era 5/8, el diámetro de 5/8 es 15.6 milímetros, 15.9, o sea, 15.9 milímetros. O sea, D para 5/8 es 15.9 milímetros. Por T. ¿Quién es T? T es el espesor del esta. T es el espesor de la platina que se está uniendo. Esta. ¿De acuerdo? O sea, esta platina. Esta platina tiene un espesor, entonces hay que darlo, ¿no? Hay que tenerlo. Vamos a suponer que sea de media pulgada. Vamos a ver si media pulgada me sirve. Vamos a suponer que el espesor de media sea, entonces media pulgada es 12.7 milímetros. Entonces por 12.7 y por FU, ojo con esto.
Este valor de FU es el de la placa. Vamos a cambiarle, por si pronto no se ve. Placa. No es el FU del tornillo. ¿Por qué? Porque ya hicimos la claridad que cuando hay aplastamiento, el aplastamiento se presenta entre el tornillo y las placas. Pero el tornillo es mucho más resistente que la placa. O sea, el tornillo también tiende a aplastarse. Pero como su resistencia es mayor que la de la placa, entonces tomamos como valor de resistencia el correspondiente a la placa. Entonces, esta placa, ya dijimos que estas placas son usualmente o bien grado 36 o grado 50. El grado 36 tiene un FU de 252 megapascales, mientras que el grado 50 tiene un grado de 350. Vamos a suponer que nuestro el grado 36. Grado 36. Entonces multiplicamos por FU, que es 252 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces eso lo dividimos entre 1000 para que nos dé en kilonewton. Hagamos esa operación, a ver. Tendríamos .75. Ah, bueno, ahí falta algo. Falta algo, a ver. ¿Qué será? Multipliquemos .75 por 2.4 por 15.9 por 12.7 por 252 entre 1000 da 91.55. kilonewton. ¿Está bien o está mal? Está bien, profe, pero es 59, 91.59. 91, sí. ¿Y cuánto debía resistir la unión? ¿Cuánto dijimos que era el BU? El BU dijimos que era 350 no era. Sí, señor. Entonces, con ese es que tienes que comparar. ¿Sí? O sea, esta fuerza de 350 es la que te está generando este aplastamiento. Entonces, esto es menor de 950, ¿sí? De 350. Pero dije que faltaba algo en la ecuación esta. Observen el dibujo y observen la ecuación. El número de pernos, profe. Nada más y nada menos. Entonces aquí por n, ¿no? Lo que pasa es que la ecuación es general d, pero aquí vamos a agregarle. Entonces multiplicamos en c aquí por 8. Entonces sería 91, ¿qué dije? 59. Ah, sí, 91, 59. 91, 59 por 8. Da 732. Le borremos esto. ¿Qué pasa aquí? Porque esto se unió aquí. Bueno, así, entonces tenemos da 733, 732. O sea, por aplastamiento, esos 8 tornillos con la placa de media pulgada
son capaces de resistir una fuerza de aplastamiento de 732 kilonewtons, que es mucho mayor que la carga actuante BU, que es 350. Eso significa que por aplastamiento está bien. Lo que me significa que de pronto yo podría disminuir el espesor de la placa. Pero no debe, en este caso no, porque esa placa debe tener la suficiente rigidez para soportar la carga. Entonces, mire que en esta unión tipo aplastamiento hemos, por un lado, calculado el número de tornillos que necesitamos y entonces escogimos que escogimos un grado de tornillo, un diámetro, y con eso calculamos el número de tornillos. Ya calculado el número de tornillos, yo hago el reparto como lo mostramos aquí. Hicimos el reparto de los 8 tornillos y esos tornillos, entonces ya colocados así, ya puedo calcular cuánto me resiste la cortante y ahora chequeo el aplastamiento. También tengan presente que esta ecuación es válida siempre y cuando que el LC sea más de 2D y el S sea mayor de 3D. Si fuera menor, o sea, si LC fuera menor de 2D, el menor igual, el igual es el límite, y la separación menor o igual a 3 diámetros, entonces la ecuación, la falla ya no sería por aplastamiento, sino sería por desgarramiento. Tendríamos falla por desgarramiento. Y en este caso la ecuación será que BU debe ser menor o igual a phi RN, resistencia, y phi vale phi por 1.2 el diámetro. Colocamos en esta ecuación. Profe, ¿Sí? Dígame. una pregunta. ¿Y solo se tiene en cuenta la separación en el sentido vertical? No, en ambos sentidos. Porque del otro lado, o sea, lateralmente también debe, porque si lo colocan muy cerquitica, va a darse el mismo fenómeno. ¿Yo? Ya enseguida muy buena la pregunta. O sea, también debe darse el otro sentido. Estoy buscando aquí la ecuación de aplastamiento que la habíamos aquí. 1.2 LC por T por FU. LC por T por FU, ¿nos falta algo? Por 1.2 por LC por T y por FU, sí, así es. En esta ecuación, el LC, ojo, que este LC, bueno, vamos para la pregunta que usted hizo. Entonces, esta separación de aquí hasta acá también no debe ser menor de 2D. Sí, o sea, este es el mayor o igual a 2D mínimo, ¿sí? Mismo de ambos lados. Y entre ellos. Bien, cuando se quiere chequear por desgarramiento debido a que estas separaciones no se cumplen, entonces usted utiliza esta ecuación 1.2 LC por T por FU. Aquí pues también lógicamente aparece el valor de N, ¿no? Porque esto es para cada tornillo. Pero el LC, oiga bien, el LC me corresponde
a todas estas separaciones. Voy a dibujarlas. Recuerden, aquí es la distancia al borde, ¿no? Pero a su vez, esto tiene que unirse acá. Entonces, este sería un LC y este sería otro LC. O sea que el LC que vamos a usar aquí este LC es la sumatoria de esta LC más este LC más este LC. ¿Por qué? Porque es desgarramiento. O sea, esto para que se falle así, esto tiene que rasgarse todo esto y rasgarse todo esto. Vamos a colocar así. Entonces, ustedes tendrán, como tienen la medida, ustedes miden cuánto es esto, cuánto es esto y cuánto es esto, y son cuántos tornillos. Aquí sería, este lo multiplicaríamos cuántas veces, 1 y 2, ¿verdad? O sea, esto que está aquí se va a repetir para esta, que son igualitas, igual a negro. O sea, esta, y esta. O sea, esto lo multiplicaría por 2. Y acá agregaría que debería agregar esta parte, este LC y este LC. Pero lo correcto, jóvenes, lo correcto es que usted cuando haga su diseño cumpla con esta normatividad. ¿Sí? Esta que está aquí indicada. Esto es lo correcto para evitar problemas de desgarramiento. Nadie quiere que le falle por desgarramiento. Entonces, usted cumpliendo eso simplemente garantiza que la falla sea por aplastamiento y por lo tanto lo puedes calcular así. Pero si es el caso, pues toca hacer esos cálculos. Resumiendo hasta aquí. En una conexión tipo aplastamiento, hay posibilidades de que los tornillos vayan por cortante o que los tornillos vayan por aplastamiento. Si es por aplastamiento, entonces el aplastamiento a su vez puede ser aplastamiento propiamente dicho o puede ser desgarramiento. Cuando es aplastamiento propiamente dicho, entonces debemos cumplir que la longitud del borde sea mayor de 2 veces el diámetro del tornillo y la separación entre un tornillo y otro sea mínimo 3 veces el diámetro. Si esto se cumple, entonces la ecuación a usar es esta. Pi por 2.4 por D por T por FU de la placa y por el número de tornillos que haya. Y cuando es el otro caso, entonces la ecuación acá es esta. Entonces la aclaración es que acá el es LC que se usa para comparar con 2 veces el diámetro es la suma de todo, o solamente por cada sección. ¿Cuál? Dígame. El LC que se compara LC tiene que ser mayor a 2 veces el diámetro. Es la suma de todo. Sí, lo que pasa es que, a ver, muy bien, para evitar confusión. Lo que uno le muestra en el diseño originalmente que lo crítico es esto, ¿cierto? Lo crítico es esto. Que esta distancia LC sea menor que 2 veces el diámetro. Pero para que esto se desgarre así, esto también tiene que desgarrarse acá. Y esto también tiene que desgarrarse. O sea, esto va a impedir que esto se dé. ¿Ya? Entonces, por esa razón, el LC a utilizar es la suma de los LC. Yo voy a
a traer en la próxima clase un ejercicio con unas separaciones típicas y vamos a chequear, oyeron el LC, me recuerden la próxima clase para aclararle cualquier duda, porque sí, efectivamente uno tiende a confundirse en esta parte con esos valores de LC. Bueno, estamos mirando entonces, volvamos acá, vamos a volver aquí bueno, pero fíjense que ya en una forma práctica utilizamos, ya hicimos un diseño, un ejemplo, después veremos otros ejemplos. Estamos mirando acá entonces los tipos de... Esto fue lo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a seguir mirando. Bueno, dentro de los tipos de uniones tenemos la unión de una columna a una placa de base. Entonces aquí también tengo que calcular, dependiendo de la fuerza que estén actuando, calcular cuántos tornillos hay que utilizar. Y hay que mirar si hay fuerzas cortantes, o sea, si hay fuerzas horizontales debido al viento, y solamente hay fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, ahí está el detalle, o sea, cada unión usted tiene que analizarle cómo están actuando las fuerzas, ¿sí? Para poder analizar qué ecuación aplicarle. Acá, pues ya en este caso, las conexiones es una unión soldada, eso lo veremos después. Acá es para mostrarles el caso de una unión en la cual una columna tubular se une mediante un conjunto de 8 tornillos a un pedestal, como se muestra aquí. Entonces aquí se ven los huecos, ¿sí? Y acá esta unión. Entonces, para yo diseñar esta unión, yo debo saber qué carga horizontal se representa o qué carga de tensión, si es que la hay, o si hay momentos, ¿sí? Para poder calcular los tornillos. Eso pues tendremos la oportunidad de seguir mirando. Acá es una unión soldada, pues no tenemos que preocuparnos por eso. Unión soldada, unión soldada, unión soldada, unión soldada, eso lo vamos a mirar después. Este es el mismo caso de la unión anterior, la placa de base. Vean, aquí está. Es el mismo caso de la unión de la placa de base, calcular el número de tornillos que hay que colocar para que resista las fuerzas. Ya hay que saber qué clase de fuerza se están dando. Por ejemplo, si aquí hubiera una acción de viento, o sea, unas fuerzas horizontales arriba, eso iba a generar una acción de viento que va a generar un momento. O sea, esta carga horizontal va a producir, multiplicada por la altura donde está aplicada la carga. O sea, me refiero a que usted, por ejemplo, tiene aquí que esta fuera la columna, que aquí estuviera el viento aplicado, entonces multiplicada por esta altura me daría el momento de volcamiento, ¿sí? El momento de volcamiento sería igual a H por H. Y este momento de volcamiento, ¿qué va a producir? Como les expliqué anteriormente, va a producir tensión en estos tornillos de acá. En estos no produce porque está en el centro de gravedad, y acá trataría de producir compresión. El momento este. Pero ¿qué pasa? Que lo que les decía, cuando usted aplica una carga así, aquí de compresión, la compresión, ¿quién la va a transmitir? Se va a transmitir entre esta columna y este elemento de compresión. Este tornillo no hace absolutamente nada, ¿sí? Porque es un hueco que hay ahí en la placa. Entonces usted, para poder calcular estos tornillos, pues deberá entonces saber cuánta es la fuerza del movimiento de volcamiento. Entonces esta fuerza de volcamiento genera tensión por un lado, pero esa fuerza horizontal por equilibrio se va a transmitir aquí, lo que significa que estos tornillos estarán sometidos a una fuerza cortante y una fuerza de tensión. Es decir, estos tornillos van a tratar de estirarse y van a tratar de cortarse aquí. Entonces tendremos el caso de uniones tensión y compresión, tensión y cortante. Bueno,
Ese para que ustedes vayan viendo cómo es el fenómeno o sea, cada dibujo, usted tiene que imaginarse, no, a saber cuáles son las cargas que están aplicadas para poder hacer el cálculo. Bueno, aquí tenemos otro caso de una placa soldada, no me interesa por el momento, miren que ya aquí cambia totalmente el discurso de lo que habíamos dicho anteriormente. Igualmente ocurre acá en una de soldados. Este es el caso del edificio que les comentaba, ¿sí? En el Cerro Matoso, un edificio de 5 pisos con unas tremendas torres, y las uniones son en su esencia atornilladas, como se puede observar. Acá son uniones bastante grandes, exageradas. Aquí en este proyecto nosotros hicimos un trabajo hace ya como 10 años, bien, pero bien interesante, y es que necesitaban meter uno de estos equipos grandes, o necesitaban sacarlo y después meterlo, pero aquí ven unas riostras intermedias, estas riostras así, que no lo permitían. Entonces el análisis era que para poder quitar esa riostra, para poder mover el equipo, había que quitar la riostra. Y entonces el problema era, ¿se podrá quitar sin que haya problema de estabilidad? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues le quitamos la riostra al modelo matemático, hicimos el análisis de toda la estructura completa, y hubo que calcular todas las masas de cada uno de estos equipos que están colocados de forma errática, y después de calcular todas esas masas, calculamos toda la fuerza sísmica, y con la fuerza sísmica miramos qué fuerzas se transmitían en cada uno de estos elementos para al final demostrar de que sí se podía quitar esos elementos. Acá mire esta unión. Entonces aquí, nuevamente aprovechemos esta diagonal. Cuando el edificio está sometido a unas fuerzas axiales, unas fuerzas horizontales, esa fuerza horizontal se va por aquí. Es una componente acá, ¿cierto? Entonces esa componente que va aquí, ¿qué va a producir? Esa fuerza se va a transmitir a través de estos tornillos. Para usted unir esta placa que está aquí con estos ángulos, yo utilizo esta placa. Entonces esta placa va a estar sometida a un esfuerzo que es cortante, ¿cierto? Aquí habrá fuerza cortante aquí, en cada uno de estos tornillitos, y lo mismo del otro lado. Y a su vez, cada uno de estos tornillos va a tratar de agarrar la placa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta placa usted tiene que chequearla para cortante y aplastamiento. Ahora, aquí el cortante es doble. Si usted hace un corte en este punto, observará que esta platina tiene una platina de este lado y otra de este lado. O sea, está esta aquí. El colocar los tornillos, el dibujo no está muy bueno, después se los muestro en otro. Al aplicar la carga axial, el tornillo tiene que partirse por aquí, tiene que partirse por acá. Entonces ahí el cortante es doble, o sea, el área se multiplica por dos. Después veremos eso con más detalle. Dejémoslo. Miren, aquí se ve con más claridad el detalle también para el diseño, ¿no? Dependiendo aquí, usted tiene que saber que si, por ejemplo, si aquí hubiera una fuerza horizontal, esa fuerza horizontal va a generar una fuerza cortante en cada uno de estos tornillos. Y el cortante es doble porque se tiene que cortar por aquí y por el otro lado. Esto sería cortante doble. Seguimos, mire, todavía acá otra parte mucho más enredada. Este es otro caso similar, pero miren que ya si aquí hubiera una fuerza,
y aquí viene una fuerza aplicada. Entonces, esta carga la resistirían este tornillo, los 4 tornillos, más estos de aquí. Y miren que esta misma fuerza se transmite por aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay cortante, 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 cortante y cortante en cada uno de estos tornillos. Todo es cuestión de que usted tenga un análisis muy claro, objetivo, ¿sí? De lo que está pasando. Si usted dice, chequee la resistencia cortante de los tornillos y aplastamiento en esa unión. Entonces, lo que quiero que usted vea es que, bueno, yo tengo esta fuerza B, ¿verdad? Esta fuerza lógicamente que me la tienen que dar. La fuerza que se obtiene del análisis estructural. Este elemento pues forma parte de una armadura, estará sometido a una carga axial de tensión o de compresión. La fuerza de tensión o de compresión va a generar el mismo fenómeno de cortante. Entonces, lo que quiero que observen aquí es lo siguiente. Este tornillo está agarrado de este lado y del otro lado. Entonces, estos 4 tornillos, este y este están sometidos a cortante doble, ¿sí? Porque se tiene que cortar de ambos lados y el área a usar es doble. Pero en cambio, este tornillo, estos, por la forma como están unidos, solamente se va a cortar en esta parte. Entonces, estos 1, 2, 3 tornillos están sometidos a cortante simple, al igual que estos de acá arriba a cortante simple. Ahora, aquí no hay 12 tornillos, porque esta carga se transmite de estos tornillos a través de esta platina y luego este lo transmite con esto a esta otra. Observen bien, ¿sí? Entonces, hay que ser muy perspicaz para hacer el análisis del tipo de fallas que se están presentando. Ahí está todo, las ecuaciones están a la mano. Lo que tienes que es ponerle sentido común, analizar cómo fallaría. Tienes que imaginarte y tener claridad de que es una falla por cortante, que es una falla por tensión, que es una falla por aplastamiento. Bien, miren, acá todavía es una estructura mucho más compleja, ¿cierto? ¿Sí? Pero igual el análisis es el mismo. Este es el mismo caso, ya una unión mucho más complicado. Miren. Aquí son tornillos de 1 pulgada, grado 8. Esta unión de base. Bien, entonces, ¿qué más puedo decirles aquí en la parte esta de las uniones? Entonces, lo que les voy a decir es para la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer este ejemplo, que es un ejemplo muy práctico, que ya les he mostrado, pero ahora vamos a hacer el diseño y la conexión, ¿sí? Entonces, vamos a mirar con esta es la condición real, esta es la condición, el modelo matemático. Entonces aquí usted, sabiendo cuánto es esta fuerza de tensión que va a aplicar aquí, usted puede saber qué fuerza de tensión se genera acá, qué fuerza de compresión se genera aquí, qué fuerzas aparecen aquí. ¿Sí? Cada caso, o sea, aquí hay lugar a ¿cuántos problemas hay aquí? Uno, calcular esta conexión, calcular esta conexión, calcular esta conexión, calcular esta conexión. Entonces hay que mirar cómo se une. Entonces, ¿cómo se une? Pues ahí nos vamos a la figura, por ejemplo. Esta es una forma de cómo se une este elemento acá abajo. ¿Sí? Miren,
Entonces, esto es lo que les digo yo que hay que saber hacer, ¿no? Lógicamente que ustedes están en una etapa de aprendizaje y a ustedes pues les toca, hay que darles la idea, pero lo importante es que uno visite obras para tener claro esos detalles. Entonces vamos a analizar, vamos a calcular el diámetro de estos tornillos. Acá en la unión de arriba, la misma cosa. La unión de arriba, yo tengo que mirar cómo es, entonces hago un acercamiento, ya me di cuenta cómo es la unión, ¿sí? Y de ahí ya viene el modelo matemático que usted utiliza. Mientras usted no tenga claridad de este comportamiento, no puede hacer esto. Entonces, esto es el detalle. Este es el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Bien, entonces, nos dejamos hasta aquí. Ya sabemos, nos vemos el martes, que es el examen, y el jueves. El jueves vamos a tener una invitación directa del ingeniero Angelo Causil, con que vamos a unir los dos grupos de Metálica para escucharle una charla sobre cargas de viento, ¿sí? Él nos va a explicar más o menos cómo es la metodología de diseño de la NSR 10. Eso sería el jueves después. Y bueno, entonces, muchas gracias, nos estamos viendo, espero que haya sido de provecho. Nuevamente les insisto, caballeros, si queremos tener un buen aprovechamiento de estos cursos y más en la pandemia, es necesario que ustedes se pellizquen, por favor, que tomen una gran responsabilidad, que sepan que la virtualidad exige más responsabilidad a ustedes, no es el profesor, ¿sí? Porque yo explico las cosas, pero luego ustedes no preguntan nada, o sea, como si no entendieran lo que están viendo, o lo entienden demasiado bien. Pero el otro punto es que cuando vengan a las clases hayan leído, ¿sí? Es simplemente un consejo. Si no lo hacen, bueno, ya esa es otra cosa. Pero, por favor, vamos a ser ingenieros civiles, ¿sí? Y hay que tener las cosas bien claras. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces el martes. Hasta entonces.